Feliz sábado. Feliz sábado a todos. Arrancó, está aquí a las... Bueno, feliz sábado, hermanos. Y para todos los niños. Muy bien. Feliz sábado. Feliz sábado. Gracias, gracias. Estamos ya listos para la predicación y hoy nos acompaña una persona muy especial, muy querida por nosotros. Él trabaja en el call center, el estudiante de teología, el ministro, estudiante de teología, el hermano Johnny Terán nos está acompañando hoy. Queremos darle la bienvenida especial para el culto en esta mañana. Así que Feliz sábado a todos. feliz sábado, bienvenido hermano Johnny, que el Señor le bendiga. Está listo usted allí ya con su sonido para que pueda hablar a la familia de Dios en esta mañana. Bienvenidos. ¿Cuántos le damos la bienvenida a Johnny en esta mañana? Hola, pastor. Buenos días, mis apreciados hermanos. En este momento en las cámaras solamente veo a algunos, no los veo a todos. No vi cuando el pastor dijo cuánto le daban la bienvenida, no vi a muchos, vi a muy pocos. Este panorama está como esos memes que sacaban anteriormente cuando estaba empezando la pandemia. ¿Hay alguien aquí con vida? Es como para preguntar eso, porque no sé, como que veo puras pantallas negras por ahí, no los veo, no los, no los alcanzo a... ¡Feliz sábado! ¡Aquí estamos! Bueno, listo. Ya sé que usted está ahí, hermana, pero los demás no sé si están con vida. Aquí estamos, hermano, aquí estamos. Ok, bueno, ya van dando ahí señales de vida, eso me gusta. Lo que pasa es que una de las incomodidades de esto de las redes sociales o de los cultos virtuales es no poder interactuar con los hermanos así más directamente, porque el hermano generalmente como está en su casa, bueno, está en un momento de confort, en su camita, con el celular al lado, solo escucha mientras el predicador lo arrulla, pero sabemos que Dios sigue haciendo su obra. Igual en esta mañana, mi mayor anhelo es poder presentar a través de la palabra de Dios un tema muy importante. Es muy probable que usted lo haya escuchado muchas veces, pero quiero presentarlo desde una perspectiva más teológica, en el sentido en que ustedes puedan tener la capacidad de contrarrestar todas las cosas que en ocasiones se presentan dentro de una discusión o dentro de un diálogo con otra persona de otra denominación. Entonces es importante tener en cuenta estos temas con ese fin. Y me imagino que la mayoría de los que están aquí son hermanos de la iglesia, y si no lo son, los que no lo son, por lo menos en esta mañana, espero el Señor pueda dejar muy en claro el propósito por el cual la ley está escrita en su palabra. ¿Por qué a nosotros los adventistas nos tildan generalmente de legalistas? Y no nos tildan generalmente de legalistas porque guardamos la ley, sino específicamente por algo que resalta en toda la ley, algo que es diferente y algo que se cambió en una ley actual que fue dada a una denominación católica, por así decirlo, romana, apostólica romana. Pero en esta mañana vamos a observar algunas cualidades de la ley, porque es importante que nosotros tengamos claro esto. Yo he visto hermanos, y me da pena a veces decirlo, que se van de la iglesia porque ellos dicen, no, es que el sábado no hay que guardarlo. De pronto les faltó un poquito más de fundamentación en lo que tiene que ver con los 10 mandamientos, que la ley no hay que guardarla. Ok, bueno, la ley no hay que guardarla, y si la ley no hay que guardarla, entonces todo el mundo puede adulterar, todo el mundo puede robar. Pero solamente hablan de la ley y dicen que la ley es muy difícil guardarla, que es imposible guardarla, pero cuando se les dice, listo, entonces adultera, entonces fornica, roba, normal, eso es normal, porque es que tú me estás diciendo que la ley no hay que guardarla y que nadie la puede guardar en su plenitud. Pero el hecho de no poder guardar la ley en su totalidad, en su plenitud, no indica que entonces yo voy a ir en contra de la ley. Por eso es importante tener en cuenta estos temas. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que oremos. Vamos a orar.
Te agradecemos, Padre Celestial, porque es un privilegio el que tú nos das de presentar estos mensajes a tu iglesia. Nuestro mayor anhelo en esta mañana es ser utilizados por ti. Que tu Santo Espíritu nos hable, nos dirija y nos conduzca siempre en nuestro propósito de avanzar en la perfección de nuestro carácter, Señor. No un carácter cimentado en nuestras propias opiniones, sino siempre un carácter cimentado en tu amor, en el estudio de tu palabra, en el conocimiento de ti, Señor. Por favor, acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarlos al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12. Capítulo 2, perdón. Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 12 al 18. Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 12 al 18. Si tienen allí su Biblia, vamos a leer un texto muy importante antes de entrar a lo que es el tema de esta mañana. Dice allí el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 12. Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Versículo 17. Tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir aquí a nosotros? Digo a nosotros porque nosotros somos los que estamos aquí en este momento. Ya los romanos ya no están. Aunque él le hablaba a los romanos, a los judíos que estaban allí en medio de esa ciudadanía romana, él entonces les dice, miren, ustedes están con la ley, ¿sí? Ustedes conocen la ley, ustedes se rigen por la ley, ustedes no pecan porque ustedes conocen la ley, ¿cierto? Pero hay personas que aunque no conocen la ley, aunque son ignorantes de la ley, aunque la ignoran, esa ley de una u otra forma hace parte de su estado de comportamiento, se comportan de acuerdo a esa ley, por eso se le llama ley moral. Entonces él dice, todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. O sea, nadie está exento de la observancia de la ley. Por más que quieran decir, el sábado no hay que guardarlo, la ley no hay que guardarla, la ley no se puede guardar. Nadie está exento de la ley, porque sin ley no hay pecado, decía el apóstol Pablo. Si no hay ley, no hay transgresión. Y si no hay transgresión, no hay pecado. Entonces, el versículo 13 dice, pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, no son los que escuchan, no son los que se saben los 10 mandamientos de memoria, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley, estos serán justificados. Pero el apóstol Pablo también aclara algo, miren, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Un ejemplo. Una persona que nunca haya escuchado acerca de los 10 mandamientos. Mi pregunta es, si nunca ha escuchado los 10 mandamientos, ¿por qué no habiendo escuchado los 10 mandamientos se esconde para cometer adulterio? ¿Por qué? Porque sabe que de una u otra forma está haciendo algo que, algo indebido, ¿cierto? ¿Por qué una persona que nunca ha escuchado, nunca ha ido a la iglesia, nunca ha escuchado los 10 mandamientos, no roba a plena luz del día y que todo el mundo lo vea? ¿Por qué? No es precisamente porque sabe que si lo cogen lo van a linchar, no. Es precisamente porque hay algo que dentro de sí le dice que lo que está haciendo no está bien. Y la ley
Eso es lo que genera en nuestra vida. Nos muestra, nos determina en realidad qué está bien o qué está mal. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Por eso se le llama ley moral, porque la moralidad nos indica un comportamiento errado o un comportamiento correcto. Por eso se le llama ley moral inamovible, es una ley inmutable, es una ley que no cambia, porque es la ley que rige todos los rudimentos de la humanidad. Ahora, yo les voy a hacer una presentación porque en esta mañana quiero que les quede muy claro. Hay unos textos bíblicos en la, bueno, valga la redundancia, hay unos textos bíblicos en la Biblia que de una u otra forma en algunas ocasiones a nuestros hermanos los confunden, pero hoy vamos a ver el contexto de la ley, porque es importante que veamos el contexto de la ley desde la ley ceremonial, desde la ley civil y la ley moral. Recuerden, mis apreciados hermanos, le digo para aquellos que lo han escuchado y para los que no lo han escuchado, quiero decirles, cuando en la Biblia se habla de ley, generalmente cuando en la Biblia se habla de ley, se habla de la Torá. Y la Torá es ese conjunto de 5 libros, de los 5 primeros libros que en la Biblia conocemos como el Pentateuco, escritos por Moisés, pero que tienen algunas inscripciones de cosas que Dios determinó para el ser humano. Ahora, cuando el apóstol Pablo o cuando la Biblia habla de ley, el apóstol Pablo en ocasiones usa terminologías a la ley civil, en ocasiones usa terminologías para la ley moral y en ocasiones usa terminologías para la ley ritual. Eso es claro y eso debe quedar claro en esta mañana porque o si no, cuando usted se encuentre con alguien que dice, ay, la ley no se debe guardar, además aquí dice que no juzguéis en comidas, en bebidas, en días de reposo, entonces usted va a quedar como, ups. Si no se puede juzgar en días de reposo, entonces el sábado, ¿cómo estamos con el sábado? Ah, estamos graves. O sea que yo no puedo guardar el sábado. Soy libre, no tengo que guardar el sábado. No, eso no es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Hay contextos frente al texto que el apóstol Pablo y frente a todas las cosas que el apóstol Pablo dice en cada uno de sus libros. Así que lo primero que vamos a analizar en este momento. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de la ley? ¿Por qué es importante la ley? ¿Por qué la ley es importante en mi salvación? ¿Por qué es importante la ley en mi salvación? Pues eso es lo que vamos a mirar en esta mañana. Eso es lo que vamos a tratar de determinar en esta mañana. Permítame. Perfecto. Entonces, lo que les decía al principio, hay leyes civiles, mis apreciados hermanos. Las leyes civiles, si usted quiere tomar nota de esto, usted puede, de pronto algunos, los que no están muy cerca, los que están en su celular no lo alcanzan a ver, pero le puede tomar un pantallazo si quiere tomar nota de eso, porque voy a ir un poco rápido para llegar al meollo, al centro de este asunto. Dentro del pueblo de Israel habían leyes civiles y las leyes civiles fueron dictadas única y exclusivamente para Israel. ¿Por qué? Porque cada país, cada nación tenía sus leyes civiles y las leyes civiles son únicas y exclusivamente para territorios específicos. Colombia tiene sus leyes civiles. España tiene sus leyes civiles, Estados Unidos tiene sus leyes civiles y si tú cometes un delito, eres juzgado por las leyes civiles de ese país y tienes que pagar con relación a ese delito por las leyes civiles de ese país. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel tenía leyes civiles y estas leyes se dieron única y exclusivamente para mantener la integridad de todo un pueblo, para mantener la integridad de toda una nación. Ahora, dentro de las leyes civiles, por eso les digo que tomen nota porque hay muchos textos bíblicos para soportar lo que yo les voy a decir en esta mañana o le tomen un pantallazo porque hay muchos textos bíblicos y si los leemos todos es muy probable que me demore toda la mañana y toda la tarde, así que no habría almuerzo. Entonces, dentro de las leyes civiles estaban los delitos contra la vida y la integridad física. Recuerdan que había una ley contra la venganza. Allí está en Éxodo 21, también lo vamos a encontrar en Éxodo 23 al 25, cómo Dios da especificaciones con relación a esa ley de la venganza, ¿cierto? La venganza privada. Ahora, también se hablaba acerca de los homicidios, cuando un homicidio no es intencional, la dureza del castigo, cuando no era intencional, la dureza del castigo cambiaba considerablemente, según Éxodo 21.
también según Éxodo del 12 al 13. Entonces, noten esas leyes civiles que presenta la Biblia contra la integridad física, contra la vida y la integridad física, todo para preservar la vida del ser humano. Esto más que todo va contra la integridad física. Ahora, delitos contra la honestidad. Estos delitos contra la honestidad también hacían parte de las leyes civiles. Por ejemplo, cometer adulterio era un delito contra la honestidad. La violación a una persona también era un delito contra la honestidad. Esos hombres que les encantaba por ahí decirle a las niñas vírgenes, como estás de bonita, o sea, endulzarles el oído y después la dejaban, les daban carta de divorcio, también habían leyes para esos hombres, claro que sí. También estaba prohibido y penalizado, esto sí se daba hasta con la muerte, era el incesto, que un padre se metiera con su hija, o que un hijo se metiera con su madre o con su madrastra, esto sí era castigado con la muerte, porque Dios consideraba que el hijo no debía conocer el lecho de su padre. Ahora, otro delito que se consideraba y que se castigaba con la muerte era la homosexualidad. Tómenle pantallazo si desean tomar nota de esto, hermano, porque voy un poco rápido. Los delitos contra la homosexualidad también hacían parte de las leyes civiles. Las personas que se consideraban homosexuales, también los pedófilos, las personas los zoofílicos, eran delitos contra la honestidad, eran considerados delitos contra la honestidad. Y todos estos delitos eran castigados aún con la muerte, porque atentaban con la integridad física de las personas y algunos con la integridad moral. Ahora tenemos los delitos contra la libertad y la propiedad. Recuerdan que Dios creó un año de jubileo, cada 7 años las propiedades debían pasar a las personas que las entregaban para poder obtener algo de dinero o como préstamo para poder subsanar algunos gastos. Bueno, la Biblia determina que hay delitos contra la libertad y la propiedad. Ahora, Dios, según este enunciado, Dios hizo al hombre libre, y el secuestro era tenido como un delito. Habían leyes para los esclavos también. También había leyes contra el robo, ¿sí? Contra el robo, el ladrón era sancionado solamente con la indemnización por los daños causados, ¿sí? Entonces, dependiendo también del robo, también se llevaba a la persona hasta la muerte, ¿sí? Y habían personas que sorprendían a otros robando y los mataban. Entonces, cuando los mataban, se consideraba que no era un delito grave, pues porque lo había encontrado claro, si no había visto quién era la persona, si lo había, mejor dicho, en infragancia, si lo había tomado en infragancia. Tenemos los delitos contra la fama y el honor. Recuerden que en el pueblo de Israel no se podían tener testigos falsos. Esos testigos falsos eran castigados con la muerte. Aún la persona que llevaba testigos falsos, como los testigos falsos, eran castigados con la muerte. La difamación era castigado con la muerte. Estos eran delitos muy fuertes dentro del pueblo de Israel. Ahora, todos estos delitos que presenta la Biblia allí como leyes civiles, todos estos delitos estaban acompañados, mis apreciados hermanos, de la aprobación de Dios, porque Dios en su infinita sabiduría, Él sabía que de una u otra forma, por ser una comunidad tan grande, requería de algo que por lo menos los gobernara, les permitiera por lo menos pensar antes de cometer ese delito. Entonces es importante tener en cuenta esto. Nosotros tenemos leyes civiles, y si nosotros cometemos un delito contra la ley civil, nosotros somos juzgados por esas leyes civiles. Las leyes civiles aún existen en nuestros días, y muchas de esas leyes fueron tomadas de los preceptos bíblicos. Muchas de las leyes que hoy en día se dan son tomadas de los preceptos bíblicos. Tristemente, hay leyes que no se cumplen en algunos hombres por su grado de influencia dentro de la sociedad o por su grado de astucia para no ser condenados, pero en realidad estas leyes
son dadas para que las personas la vivan en plenitud, para que haya un cuidado tanto de la integridad física como la integridad emocional, la integridad espiritual. Ahora, hay que tener en cuenta que si ustedes analizan todas y cada una de estas leyes, todas como que se desglosan de los 10 mandamientos, si ustedes analizan estas leyes, ¿sí? Aunque son leyes muy específicas, son leyes que se desglosan de los 10 mandamientos. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de respetar las leyes civiles? Bueno, en Romanos 13, del 1 al 7, el apóstol Pablo aconseja a los romanos a acatar las leyes civiles porque es importante acatar estas leyes. Ahora, si quieren, si ustedes desean, lo podemos leer para que de pronto quede un poco más claridad. Vamos a leer el versículo 1 para que quede claridad sobre esto, ¿sí? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces la Biblia relata que nosotros nos debemos someter a las autoridades. ¿Y quiénes dictan las leyes civiles hoy en nuestros países? Las autoridades, el Congreso, los que nosotros muchas veces consideramos los corruptos del país, pero el apóstol Pablo dice, aunque ustedes los consideren así, sométanse a eso, respeten esa autoridad porque fueron puestos por Dios, ya que ellos hayan tomado otro camino de corrupción, ya eso es algo muy diferente, pero fueron puestos por Dios. Las autoridades que hay ahí fueron puestos por Dios. ¿Recuerdan lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor? Dios es el que quita y pone reyes. Sí, está bien, cometen errores, son humanos, oremos por ellos en lugar de criticarlos, porque ellos son los que dictan estas leyes civiles. Ahora, hay otro tipo de ley que es la ley ceremonial. La ley ceremonial es muy importante. ¿Por qué? Porque estas leyes ceremoniales eran un antitipo del tipo que era Cristo Jesús, ¿sí? Eran una representación de todas y cada una de esas situaciones que se veían en el santuario, representaban lo que era la venida de Cristo Jesús. Y dentro de esas leyes ceremoniales estaban las fiestas de los panes de Acimos, y estaba el Pentecostés, estaba la fiesta de las trompetas, todas esas fiestas allí, ustedes pueden verla con los textos bíblicos. Como les dije al principio, no los vamos a leer. Tómele un pantallazo, igual esto va a quedar en YouTube, creo. Lo pueden volver a repasar, tomar los textos, pero la importancia de esto es que usted tenga claro que había también una ley ceremonial. El día de la expiación, la fiesta de las cabañas. Miren, todas estas leyes, mis apreciados hermanos, terminaban en día de reposo, ¿sí? Si, por ejemplo, la ley, el día de la expiación, digamos, comenzaba un martes y se daba los 7 días y terminaban un miércoles, entonces era reposo ese día, ¿ya? Pero era algo de santa convocación, lo que Dios llamaba una santa convocación, pero ese día de reposo no reemplazaba el día de reposo sábado establecido semanalmente como día para adoración total a nuestro Dios, no lo reemplazaba. Así que todas estas leyes ceremoniales que presenta la Biblia terminaban con un día de reposo. Terminaban con un día de reposo, recuerden. Podía terminar un jueves, podía terminar un miércoles, podía terminar un martes, podía terminar cualquier día de la semana. Lo interesante aquí era que era un día de santa convocación, pero no reemplazaba el día sábado. En ninguna forma reemplazaba el día sábado que estaba establecido en la ley de Dios. Ahora, esta ley ceremonial solo se cumplía para el pueblo de Israel hasta el momento en el que Cristo Jesús terminó su expiación en la cruz del Calvario. Hasta ese momento era la ley ceremonial. ¿Cómo lo compruebo? Pues en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 50 y 51, si ustedes lo buscan, se van a dar cuenta que cuando Jesús dijo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hubo un temblor
el velo del templo se rasgó en dos. Hasta ese momento los únicos que podían ingresar al lugar santísimo eran los sacerdotes. Pero en ese instante, cuando Jesús dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, y murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual habló el profeta Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando murió ese Cordero en la cruz del Calvario, entonces allí esa ley ceremonial terminó, porque el velo del templo se rasgó en dos. Cuando el sacerdote tenía el cuchillo en su mano para hacer el sacrificio de la tarde, el cuchillo cae de la mano del sacerdote y el cordero que estaba preparado para sacrificio aprovecha y se vuela. ¿Por qué? Porque ya se había determinado. Ya Jesús había muerto por los pecados de todo el mundo. Ya no había que hacer una expiación por más pecados, porque ya Jesús había muerto como expiación por cada uno de nosotros. Allí terminó la ley ceremonial. Allí acabó la ley ceremonial y el apóstol Pablo más adelante en el libro de Hebreos habla de esas leyes ceremoniales, iniciando con la fe, porque él sabía que el propósito de la fe era llevarnos a Cristo Jesús. Así que si usted lee en el libro de Hebreos, se centra más que todo en lo que se hacía en el santuario terrenal, pero el apóstol Pablo habla de un santuario celestial. O sea, ya ahora no se hace expiación por pecados con sacrificio de animales, sino que esa expiación la hace Cristo Jesús desde el cielo en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Pero no quiere decir con esto que entonces eso hace parte de la ley moral, no. No, la ley, grábense esto, mis apreciados hermanos, las leyes civiles y la ley ceremonial son muy diferentes a la ley moral y eso es lo que vamos a ver en este momento. Ahora, ¿la ley moral qué es? La ley moral son aquellos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, pero que habían sido escritos en el corazón de Adán y Eva en el momento en que ellos fueron creados y conocían perfectamente esta ley. La ley de Dios no fue dada en el Sinaí. La ley de Dios fue dada en el mismo momento de la creación. Pero la ley de Dios, lo hablo así, a manera humana, fue dada aquí a la humanidad. Pero la ley moral existe por la eternidad, porque es una ley eterna, no es una ley inmutable, no cambia, no es una ley pasajera. La ley moral es una ley eterna. Ahora, lo vamos a comprobar en este momento porque vamos a hacer una comparación porque la gente habla, no, que la ley, eso fue dado a los judíos, que eso solamente era para los judíos y Moisés fue el que dio la ley. Y bueno, no, Moisés no dio la ley moral. La ley moral, la Biblia me dice que Dios la dio en 2 tablas de piedra y la escribió con el dedo, con su propio dedo la escribió. Ahora, miremos los textos. Vamos a leer estos textos rápidamente. Ahora, la escritura de la ley, ¿dónde fue? Dice Éxodo 32:16, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Quién escribió la ley moral? La escribió Dios. Ahora, la ley de Moisés, ¿quién la escribió? Deuteronomios 31:19. Y escribió Moisés esta ley. ¿Quién escribió la ley de los rituales y las leyes civiles? Con su propia mano. Moisés la escribió. Dios se las dictaba, pero Moisés, ¿qué? Las escribía. O sea, no había tanta relevancia en esas leyes porque eran leyes que solamente era para un momento determinado, ¿sí? Pero como Dios sabía que la ley moral era importante y era para todo el mundo, no era algo localizado, no era algo local, entonces él toma la determinación de escribirla. Primero en tablas de piedra, que denotan eternidad. Piedra denota eternidad en la Biblia. Y la escribió con su propio dedo. Ni siquiera utilizó un lapicero, ni siquiera utilizó un pincel. La escribió con su propio dedo. El material, dice
acerca de la ley de Dios y dio a Moisés. ¿Quién dio a Moisés? Dios. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. ¿Las escribió quién? Dios. ¿En qué material las escribió? En tablas de piedra. ¿Con qué los escribió? Con el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Éxodo 31:18. Ahora, la ley mosaica, o lo que nosotros llamamos ley ceremonial o leyes civiles, dice, y acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, según Deuteronomios 31:24. ¿Quién escribió las leyes ceremoniales? Moisés. ¿Quién se las dictó? Dios. Pero ¿por qué Dios no se tomó la tarea de escribirlas él mismo? Porque eran leyes perecederas, o sea, le dio la posibilidad a Moisés de que él las escribiera. Ahora, el contenido de la ley, ¿qué contiene la ley moral? Dice allí, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. ¿Qué contiene la ley? Contienen las palabras dichas por Dios, los 10 mandamientos dichos por Dios en el monte Sinaí, y luego las escribió en unas tablas de piedra. Fueron palabras dichas por Dios, ¿sí? Ahora, la ley de Moisés dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. En el monte Sinaí Dios habla, pero aquí, ¿quién habla? Moisés. Y vino Moisés y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, ¿sí? Según Éxodo 24:3 y 4. O sea, en esto de las leyes civiles y ceremoniales, Moisés habla, pero en la ley moral, ¿habla quién? Habla Dios. He ahí la importancia. Ubicación de la ley, ubicación. Miren esto tan importante. Dice Deuteronomio 10:5, y puse las tablas en el arca que me había hecho, que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. ¿Dónde puso Moisés las tablas de los 10 mandamientos? ¿Dónde? Dentro del arca del pacto, dentro del arca donde determinaba la presencia de Dios, donde Dios se presentaba cada que quería hablar con Moisés o cada vez que quería hablar con el pueblo. Allí estaban las tablas de la ley de Dios. Hermanos, si en algún momento hay una falla cuando estoy hablando, me avisan. Bueno, de pronto se va el internet o algo y yo estoy hablando aquí, de pronto estoy hablando solo. Me van avisando. Entonces, seguimos. Deuteronomio 10:5 que dice que Moisés puso las tablas en el arca que había hecho y allí están como Jehová me mandó. Ahora, los libros donde estaban las leyes ceremoniales y las leyes civiles, las leyes rituales, Dios le dice a Moisés, toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. La ley de Dios está dentro del arca del pacto. La ley ceremonial, las leyes civiles estaban ¿dónde? Al lado del arca del pacto. Interesante, ¿no? Interesante. Todo esto hay que tenerlo en cuenta en el momento en el que usted quiera presentar una verdad a una persona que de pronto dice, no, la ley ya no hay que guardarla. No. La ley moral de Dios sigue vigente. Ahora, sigue allí el carácter de la ley. Salmos 19:7 y 8 dice que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio el pequeño, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O sea, este carácter de la ley es un carácter puro, es un carácter donde se refleja el carácter de Dios, es una ley de amor, pero la ley ceremonial, las leyes civiles siempre están llenas de ¿qué? De sangre, porque determinan de una u otra forma que como hay un pecado es necesario que alguien muera. Y entonces dice que la ley, esta ley del holocausto, Levítico 7:37, esta ley del holocausto del presente de la expiación por el pecado y de la culpa y de las
consagraciones y del sacrificio de las paces. O sea, esta ley ceremonial está llena de muerte, es una ley que está llena de sacrificios, está llena de sangre, pero la ley de Dios, la ley moral, está llena de perfección, de amor, de ese carácter perfecto de Dios. Por eso es una ley inmutable, por eso es una ley incambiable. Por eso Dios nos las da, por eso Dios nos las permite. Dios es maravilloso, Él no nos deja a oscuras frente a la ley. Ahora, el propósito de la ley. Dice Eclesiastés 12:13, ¿cuál es uno de los propósitos de la ley? ¿Sí? Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. ¿Cuál es el propósito de la ley? Reflejar en nosotros el carácter de Dios presentado en sus 10 mandamientos. Ese es el propósito de la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley ceremonial? Mis apreciados hermanos, el propósito de la ley ceremonial era solo ser figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto. ¿Sí? O sea, esa ley ceremonial, lo único que mostraban era a Cristo Jesús en el momento en el que vendría a morir por nosotros y hacer expiación por nuestros pecados. Era algo pasajero. La duración de la ley. Salmo 119:87 dice que para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y Mateo 5:17 y 18 dice que no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Eso es lo que dice Mateo. Y dice el Señor, y hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Esa jota, o lo que la Biblia llama jota o iota en el griego, en el hebreo, era una letra muy chiquitica, casi como una coma. Entonces él dice, ni lo más mínimo, ni una tilde, ni una iota, ni una jota pasarán de la ley. Nada, de la ley no se puede cambiar nada. Ahora, Colosenses 2:14 dice que la ley ceremonial, la ley ritual, sí tuvo un fin. En Colosenses 2:14, donde Dios dice que quitándola en medio y clavándola en la cruz, no eran la ley de los 10 mandamientos. No se deje confundir, hermanos. Ahora, leamos Colosenses 2:14 al 16, que es uno de los textos más controversiales y con los cuales los hermanos a veces se confunden y tambalean delante de los pentecostales o delante de los testigos de Jehová o delante de otras personas de otras denominaciones, cuando nos dicen que la ley, perdón, cuando nos dicen que la ley ya fue abolida. No. Colosenses 2:14 al 16. Pueden buscarlo, hermanos. Vamos a leerlo. Aquí sí me voy a detener un poquito porque es importante que hagamos esta lectura rápida. Ahora, yo les voy a pedir a ustedes, ahorita que me busquen unos textos y espero su disposición para que vayamos avanzando un poco más rápido. ¿Sí? Colosenses 2:14 al 16, ¿qué dice? Dice así. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cuál era esa acta de los decretos? Bueno, y la quitó de medio clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o bebida, en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o sábados. Tremendo. Uy, no nos pueden criticar frente a los sábados, no. Recuerdan que yo les decía que las fiestas ceremoniales tenían sábados, terminaban en días de semana sabáticos. O sea, para ellos era un día de reposo, ¿cierto? Ahora, cuando la Biblia utiliza el término Shabbat, mis apreciados hermanos, el único día de la semana que tiene nombre propio, que es el séptimo día, Shabbat,
significa en el hebreo, en el original hebreo, en la transliteración al español, en la traducción significa reposar, cesar, dejar de hacer, dejar de trabajar. Eso es lo que significa Shabbat. Pero esos Shabbat que se guardaban en medio de los ritos ceremoniales, en medio de las fiestas, eran Shabbat única y exclusivamente de ese día, pero no reemplazaban el Shabbat semanal, porque ese Shabbat semanal, de acuerdo a Génesis, capítulo 2, dice que Dios lo santificó, lo bendijo y reposó. Y santificar significa apartar para un uso especial. ¿Y qué hacemos en ese uso especial? Alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios cada sábado, reconociéndolo como nuestro creador. Así que no se deje confundir. De los sábados que habla aquí el apóstol Pablo son esos sábados ceremoniales en los que terminaban las fiestas ceremoniales, de las cuales les mencioné anteriormente, acerca de las leyes ceremoniales que les mencioné anteriormente. Por eso voy en un paso a paso, para que usted tenga claridad frente a estos temas, hermano. Si a partir de hoy usted sigue divagando, mi apreciado amigo que nos acompañas en esta mañana, sigues divagando en la idea de que el sábado no hay que guardarlo, quiero decirte, hace parte de la ley moral de los 10 mandamientos y es inamovible, no es violable, es inviolable, mi apreciado hermano. Ahora, la respuesta a Colosenses 2, 14 al 16 la vas a encontrar en el libro de Hebreos en el capítulo 9, en el capítulo 10 y en el capítulo 11, donde el apóstol Pablo habla de todo lo que se hacía en el santuario terrenal. Allí vas a encontrar la respuesta a ese texto. De hecho, Efesios 2:15, vamos a buscar Efesios 2:15. Efesios 2:15 dice, Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Mi pregunta es, ¿los 10 mandamientos son expresados en ordenanzas? No, los 10 mandamientos no son expresados en ordenanzas porque esas ordenanzas se refiere a las ordenanzas de las leyes rituales, de las leyes ceremoniales, ¿sí? Para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Recuerden que cuando el pueblo de Israel participaba de estas leyes ceremoniales, estaban reconociendo a Dios como su redentor y las demás naciones no tenían esas posibilidades de reconocerlo y si querían participar tenían que hacerse partícipes de todo lo que el pueblo de Israel hacía, la circuncisión, guardar todas las leyes civiles, mejor dicho, tenían que hacerse partícipes de todas esas leyes, pero ahora ya no. Ahora es cuestión de aceptar, de creer que Cristo Jesús nos perdonó y ahora es cuestión de entender que como Él ya nos perdonó, todos hacemos parte de esa salvación. Ya la salvación ya no es solo para los judíos, ya la salvación se extendió a todo el mundo y lo único que debemos hacer para poder adquirir esa salvación es que aceptar a Cristo Jesús. A mí me inquieta mucho esto porque miren, en YouTube estos días encontré a un niño muy elocuente, por cierto, y hablaba y decía, así que si un adventista le viene a decir a usted que no hay que guardar el sábado, que hay que guardar el sábado, aquí en la Biblia dice que no, y yo decía, pobre niño, y apoyaba ahí por 2 adultos. Yo decía, pobre niño, o sea, usan la simpatía de los niños aún para engañar a la gente y para que la gente se distraiga de lo que en realidad dice la palabra de Dios. Confundimos los textos que la palabra de Dios nos presenta y los usamos para nuestro propio interés, ¿cierto? A ver cuánto tiempo me queda. Ya me quedan 2 minutos. Ya voy a terminar, hermano. Ahora, la pregunta es, mis apreciados hermanos, ¿se había predicho la terminación de los ritos en el santuario? Sí, en Daniel 9:27, cuando Daniel habla de la profecía de las 2300 tardes y mañana, dice en Daniel 9:27
que Dios le quitaría la vida al Mesías a la mitad de la semana y que entonces cesaría los ritos de sacrificio y ofrenda. Eso dice Daniel 9:27. ¿Se cumplió? Sí, ya lo leímos en Mateo 27, 50 y 51. Bueno, no lo hemos leído, leámoslo, para que de pronto no diga, el hermano Johnny está inventando, no. Siempre me gusta con un escrito está, por eso les puse allí los textos bíblicos para que ustedes puedan tomar nota de ellos. Pero Mateo 27, del 50 al 51, dice allí, pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó porque allí terminaba, allí cesaba el ofrecimiento de todo sacrificio por pecado, porque el Cordero de Dios ya había sido sacrificado. ¿Se cumplió? Sí, sí. Ahora, mis apreciados hermanos, ya para terminar, quiero decirle lo siguiente. El apóstol Pablo en Romanos es muy claro. Mire, ustedes lo que no hagan, aún siendo ignorantes de la ley, si lo evitan es porque de una u otra forma reconocen que la ley hace parte de la formación de su carácter, de su vida, ¿sí? Entonces, si la ley es así, si la ley es de esta forma, aprobamos que la ley es buena, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Si la ley lo que hace es que me determina a mí lo que está bien y lo que no está bien, tanto en relación con Dios primeramente, porque recuerden que la ley de los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos están centrados en el amor a Dios y los siguientes 6 mandamientos están centrados en el amor al prójimo. Recuerden que esta ley, mis apreciados hermanos, va primero centrada en el amor a Dios, porque yo no puedo amar a mi prójimo si no amo a Dios. Sí, porque es un amor imperfecto, mi amor es imperfecto. El final de la ley es el amor. Ese es el propósito de la ley. El amor. ¿Qué papel cumple la ley en mi salvación? Que me muestra el pecado. Y cuando es como un espejo. ¿Y un espejo qué hace? Me muestra la imperfección, pero mi pregunta es, ¿será que el espejo me quita la mancha o la imperfección que me está mostrando? No, porque el espejo no cumple esa función. El espejo lo único que hace es mostrarme, ¿cierto? El espejo solo me muestra, pero el único que puede quitar esa mancha es Cristo Jesús. Entonces, por eso el apóstol Santiago dice que la ley es como un espejo que me muestra las imperfecciones, pero que al yo ver esa imperfección tengo que buscar algo para limpiar esa imperfección. Y para poder limpiar esa imperfección, lo único que debo hacer es ir a Cristo Jesús. Es lo único. Así que el papel que cumple la ley en mi vida es mostrarme el pecado, ese pecado que todavía está en mi vida, que no me deja ser feliz, que no me deja estar en paz. Entonces yo voy y lo confieso a Cristo Jesús y por eso es que yo soy redimido. Y para terminar, este texto que ustedes encuentran en Mateo 7:23, ¿recuerdan? Vamos a leerlo para que ustedes lo puedan, para que lo analicemos. Porque hay muchos que dicen, no, sí, yo pertenezco a una denominación y lo importante es la religión, lo importante es buscar a Dios, ¿sí? Dios en tu sinceridad, Él te va a permitir conocer cosas nuevas, te va a permitir conocer la verdad, ¿sí? Porque Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero quiero decirle a mis apreciados hermanos que hay personas que por su moral se dejan guiar mucho por su moral, ¿sí? Por su vida intacta ante los demás. Pero los humanos por naturaleza somos pecadores. Ahora, el libro de Mateo en capítulo 7, versículo 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros.
Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mi pregunta ¿es malo profetizar? No. ¿Es malo echar fuera demonios? No. ¿Es malo hacer milagros? No. Pero ¿por qué Jesús no los conoce? Porque el texto me dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tristemente, las versiones hoy de estas Biblias lo representan como hacedores de maldad, pero en el original griego ustedes van a encontrar esta palabra que tengo aquí resaltada, que es anomian. Este adfijo que usted ve aquí, a, significa sin. Y nomian viene de la raíz griega nomos, de la cual parte la palabra ley, nomian, o sea, anomian, lo que quiere decir sin ley. Eso es lo que quiere decirle al Señor. Mire, ustedes hicieron muchos milagros, ustedes pertenecieron a muchas religiones, ustedes eran los mejores en sus religiones, eran los líderes, pero para mí eso no es suficiente. Para mí lo importante era que ustedes me obedecieran, que ustedes guardaran mi ley. Por eso yo no los conozco, porque ustedes no vivieron conforme a mi carácter, conforme al carácter de la ley de Dios que presenta allí. Ustedes violaron mis sábados, ustedes fornicaban, ustedes cometían adulterio, ustedes robaban. Por eso el Señor no los conoce, porque son personas sin ley, son personas que nunca vivieron conforme a la ley. Y hay muchas religiones, mis apreciados hermanos, muchas en este mundo que predican a Cristo Jesús. Pero quiero decirles que esas religiones, a pesar de que predican a Cristo Jesús, si no guardan la ley, entonces cuando el Señor venga y ellos digan, Señor, predicamos en tu nombre, sacamos demonios, hicimos milagros, entonces el Señor les va a decir, yo no los conozco, la verdad no veo ese carácter de Cristo, el carácter de mi Padre reflejado en ustedes. Ustedes no guardaron la ley, porque es que la ley como tal es el carácter de Dios reflejado allí. La preocupación de Dios porque nosotros no busquemos otros dioses, y la preocupación de Dios porque nosotros vivamos bien con nuestro prójimo, pero de acuerdo al carácter que presenta la ley de Dios. Y anomian, de acuerdo a la definición en español, de acuerdo a lo que el griego presenta, anomian es la condición de alguien sin ley, ya sea porque la ignora o porque la viola. ¿Sí? La conoce y la viola porque sí, porque me da la gana de violarla. O porque la ignora, no sabe que hay una ley, pero se comporta bien porque sabe que lo que está haciendo está mal. Y a eso era lo que se refería el apóstol Pablo en Romanos. A eso era lo que se refería. Así que mis apreciados hermanos, yo espero que este tema les haya quedado muy claro. Si de pronto hay alguna duda, me puede llamar, me puede escribir, pídale el teléfono al pastor José Torres. Y con relación a estos temas, me gusta mucho charlar con mis hermanos porque sé que algunos de pronto están confundidos. Si hay algún amigo en esta mañana que tenía esta duda con relación a la ley, tengan en cuenta, mis apreciados amigos, la ley no está abolida. El mandamiento del sábado no está abolido. El sábado sigue vigente y seguirá vigente por toda la eternidad. Robar no está abolido. Cometer adulterio no está abolido. Ninguno de los mandamientos está abolido. Solamente, mis apreciados hermanos, esos mandamientos deben ser escritos tanto en nuestros corazones, como que nosotros no nos preocupemos por si los violé o no los violé, sino siempre estar aferrados a Cristo Jesús, quien es el que nos da la capacidad de vivir de acuerdo a su carácter. Y ese carácter está reflejado en la ley de Dios. Que Dios me los bendiga, mis apreciados hermanos. Que el Señor en esta mañana me les pueda dar paz, tranquilidad, y podamos con gozo disfrutar de este sábado y terminar ese sábado para su honra y su gloria. Dios me los bendiga. Amén. ¿Hay alguien por ahí? Solo la hermana Agudelo. Amén. 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 Muchas gracias. Amén.
Vamos a cantar ese himno para terminar que dice: su santa ley, obedezco por fe. Pastor, ¿tenía algo para decir? Al 238. 238 en el antiguo. Ya le vamos a colocar uno. Hermano Johnny, muchísimas gracias. ¿Cuántos están agradecidos en esta mañana por el mensaje de nuestro hermano Johnny? Pues ya gané. Levantemos la mano allí en señal de gratitud. Gloria a Dios por eso. Gracias, pastores. Vamos a cantar el himno. 238. Para andar con eso. Sí. ¿Qué himno nos dijo Johnny? 238 No, en el nuevo. en el antiguo. En el antiguo. En el antiguo es el 238, en el nuevo no sé cuál es. Al andar con 238 en el antiguo, ¿no? Al andar con Jesús. ¿Ah? La blusa de novia para que la mande con Juan. Luz. Vamos a apagar los micrófonos. Ah, vamos a apagar. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar. Fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor. Cuando ve que obedezco por fe su santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús